A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Televidentes, bienvenidos. Hace pocas horas, a través de los medios de comunicación a nivel mundial, acabamos de ver a la esposa del presidente López Obrador llegar a una cita con el Papa Francisco. A propósito de los tiempos, hoy estamos 12 de octubre. A propósito de los tiempos, digo. Pero ella es portadora de una carta en la que el presidente mexicano le dice al pontífice que deberían pedir la iglesia disculpas a los pueblos americanos que fueron conquistados, saqueados, etcétera, etcétera. Y claro, el Papa recibió a la señora. Mientras eso ocurría en paralelo, don López Obrador hacía una arenga. Claro, deben repararnos, deben pedirnos disculpas, deben pedirnos perdón por lo ocurrido con nuestros pueblos. Se me ocurrió revisar un hecho, precisamente el asesinato de Atahualpa en Cajamarca, a manos de Pizarro, teniendo como intermediario a su hermano Hernando Pizarro. Y desde luego protagonista el sacerdote de apellido Valverde. Pero ¿por qué me refiero a lo uno y a lo otro? Porque intento lo siguiente. Cuando Atahualpa es invitado a través del emisario hermano de Pizarro, bueno, pues él acudió a la cita y fue casi desprovisto de todo tipo de herramientas para una reacción por si acaso se diese una traición. Y en la pluma y en la mente de muchos historiadores dicen que Pizarro se preparó con todo su equipo ubicado en sitios estratégicos para el momento que él propusiera atacar, lo cumplan. El otro no iba en pos de combate, pues no. Estaba convencido de que el llamado era para un arreglo. Pero a pesar de todo esto, él tenía en su mente algo que voy a decirles comparando con lo que acabamos de escuchar, pues no, la gran carta con emisaria incluida, llegando del Papa. Y cuando se da cuenta Atahualpa de que estaba emboscado primero y que había sido traicionado, y claro, los fundamentos para decidir su muerte a garrote y estrangulamiento, entre otras cosas, Pizarro lo acusaba de haber matado a su hermano cuando parecería que Huáscar murió en manos de los españoles para tener el pretexto. Parecería, digo. Entonces, cuando Valverde, el sacerdote Valverde, se acerca y le dice a Atahualpa: tú tienes que primero adherir a la Iglesia Católica, a la religión católica, y por supuesto a la monarquía representada con el rey Carlos I,
y claro, a la religión católica representada en ese momento por Valverde, que a su vez representaba al Papa Clemente VII. La reacción de Atahualpa, viéndose emboscado y por supuesto dispuesto a luchar, ya no le quedaba otra alternativa, porque incluso las ofertas de Atahualpa, una vez que las había declarado oro, plata, alhajas, etc., ya declaradas, casi era cuestión de ubicar al primero que podía decir dónde están escondidos los tesoros, y ya no les hacía falta, pues, ese momento, el ofertante a cambio de su vida. Y cuando eso le dice Valverde, lanza la Biblia. ¿Y saben ustedes lo que le dice Atahualpa? Que hoy les repite don López Obrador. Le dice a Pizarro, a Valverde: ¿qué me hablan ustedes de que yo tenga que asumir o adherir a la Iglesia Católica y al rey? Si ustedes lo que tienen que pedirnos es perdón por todo lo que se han robado y por los atropellos cometidos contra nuestro pueblo. Vea usted, no hay nada nuevo. Estos revolucionarios, como se autodefinen por conveniencia, no son más que simples repetidores y muchas veces declamadores de tragedias que no las sienten, las usan. Así que, a propósito de la discusión todavía dónde mismo fue que llegó Cristóbal Colón, si en México, si llegó a la República Dominicana, todo eso está en discusión. ¿Y qué fue mismo lo que ocurrió el día de la Hispanidad, el descubrimiento de América, la masacre, la invasión, todo lo que quieran, Pero en estos detalles, imagínense, esto ocurrió en 1523. Sin embargo, recogen la reacción del Inca quiteño de Atahualpa, cuando reacciona frente al sometimiento, ya no solo de pedirle a cambio, bueno, pues toda la riqueza habido para ver, porque esa era la obsesión, es evidente, pero muchos se quedaron en el fondo del mar, ¿no? Con oro y todo. Eso también enloqueció en algunas épocas a los que buscaban los tesoros y perdieron la vida siendo presa de los tiburones. Así que don López Obrador no nos ha dicho nada nuevo. Es un libreto usando la reacción de Atahualpa con dignidad en el momento y frente a quienes, frente a los bárbaros que lo iban a asesinar. Así que así nomás son estas cosas, estimadas amigas y amigos. Me provocó viéndolo con la camisita bordada, que algún día habrá que identificar cuál mismo fue el origen, repitiendo esto, y a su esposa con el típico atuendo, o muy parecido al atuendo con el que fue doña Cristina Kirchner, donde el Papa Francisco, el momento que él asumiría, él no solo usarla, sino ejercer desde la silla de San Pedro su apostolado. Estimadas amigas y amigos, me provocó hablar de este tema, porque no me impresionó lo de ayer, no, en lo absoluto. Me impresionó porque no lo conocía en detalle y lo tuve que revisar. Pero ni siquiera, confieso, esperaba encontrarme con esta joya dicha por Atahualpa, cuando se podía pensar que con temor podía hasta ofrecer convertirse en súbdito de quien sea. Pero dijo: ustedes son unos ladrones, ustedes son unos criminales, ustedes son unos abusivos, ustedes han matado a nuestra gente, ustedes se han robado lo nuestro. Ahí, en ese momento.
En otro tema, señoras y señores, quisiera referirme a un asunto que ha trascendido en las últimas horas. En la cuenta de Twitter de la ministra de Gobierno, doña María Paula Romo, hace pocas horas leí, y mucha gente seguramente leyó, un Twitter que dice que el vehículo que transporta al candidato Arauz es de propiedad de un socio del señor Cherres que está involucrado en el tema del atraco al ISPOL de la Policía Nacional. Porque claro, ese es un tema que de pronto está en discusión. Está en discusión porque hay una serie de conceptos, palabrerías, argumentos, vivezas, etc. Bueno, la gente se prepara no solo para hacer cosas en bien, no, pues se prepara también para hacer un gran asalto a un banco. Claro, calculan el número de personas, el tráfico, la temperatura, la lluvia, todo calculan. El número de policías en la ciudad, hacen una operación Campana a pocos kilómetros, así que una explosión de un tanque de gas puede ser un distractor, es una operación Campana y asaltan pues en el sitio que tienen planificado. Así que la palabrería, una serie de argumentos, de ofrecimientos, también de culpables, entre comillas. Los culpables hoy pueden, en la mentalidad y en las argucias del señor Cherres, pueden estar en el gobierno por haber reconocido una deuda y haber negociado una deuda o renegociado una deuda para poder salir de esta crisis. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene la culpa de reconocer una deuda, aceptar que le condonen una parte, aceptar pagar una parte y además pues recibir un crédito para salir de la emergencia. Es decir, para tener combustible para el vehículo, para que puedan pagar sueldos a los policías, a los profesores, a los médicos, comprar medicinas, aún a riesgo de que se sigan robando plata en las medicinas y en una serie de temas que tienen que ver con la parte sanitaria. Entonces, lo único que quería decir sobre este tema, señoras y señores, es que no me pareció prudente, por decirlo de alguna manera, que en la cuenta de Twitter de la ministra se haga conocer, es decir, la ministra de Gobierno de tú a tú con el señor Cherres. No, pues, esa es una gran imprudencia y evidentemente es un gran error, pues, porque el otro, claro, este momento se pone de igual a igual a contestarle y los dos son los protagonistas del tema. No, siendo un tema como ella lo define, que podría tener incluso resoluciones de orden judicial, es decir, partiendo de toda una investigación delincuencial, ¿no? Lo prudente habría sido, creo yo, de que las autoridades correspondientes hagan su papel. Bueno, y por último, si un policía, claro, ella es la jefe de los policías, desde el punto de vista administrativo y jerárquico también, no. Y por último, si algún policía era necesario que salga a decirle al pueblo ecuatoriano, ese vehículo es de uno de los gerentes de una de las empresas con las que el señor Cherres manejó el tema de nuestra plata que ha desaparecido y que en este momento no hay una explicación y peor una expectativa de recuperarla. Entonces, pues, si en la cuenta de Twitter del Cabo Cotonete se ponía este tema, bueno, pues, pero no creo que lo mejor pudo haber sido, y de hecho, pues ya pasó, y este momento ha tenido la reacción. Sí, y el cinismo de estos tipos es de que, bueno, ¿y en qué carro circula el señor Lasso?
no circule en un carro del Banco de Guayaquil. Vea usted la estupidez en tratar de comparar lo delincuencial con una actividad de la que muchas personas, o con la que muchas personas de una u otra manera estamos vinculados. ¿Vinculados en qué sentido? Al ser usuarios, por ejemplo. Una cosa es ser usuario, otra cosa es ser cliente, otra cosa es ser inversionista, otra cosa es ser accionista, pero todo eso no equivale a un acto delincuencial, pues, como el otro. Así que el permitirles a esta gente que empaten el partido no es otra cosa que un terrible, pero terrible error. Desde luego, yo hasta podría entender, y seguramente muchas personas, claro que debe vivir momentos de angustia ese sector, porque si es que ese dinero desaparece y los policías retirados que necesitan, primero, su pensión, porque no son otra cosa que fondos previsionales, no son fondos provisionales como hicieron constar en el texto de la Constitución de Montecristi Tarrecua, no solo de malos escribientes, sino de ignorantones, que a los fondos de la Seguridad Social los calificaron como provisionales. Son fondos previsionales. Digo que debe causar más de una preocupación en autoridades y por supuesto en beneficiarios. De esos fondos tienen servicios de prestaciones, tienen su pago mensualmente de sus pensiones, tienen el pago que se traduce en medicina continua para gente que está sobre la tercera edad y por supuesto que ha trabajado muchos años en esa institución. Yo no sé cuántos, pero solo se me ocurre pensar, habrá un gran número de policías que estuvieron en la rama de tránsito que tiene problemas de cáncer de piel por estar expuestos 6 horas continuas con turnos de un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche, etcétera. Continua, digo, expuestos a los rayos solares. Así que es probable que esa angustia hizo que casi en forma precipitada en cuenta de Twitter, al andar, se ponga de igual a igual con el señor Cherres. Solo eso quería, o de esta manera quería referirme a este tema que está a este instante inundando redes sociales, que seguramente y lo más pronto será parte de alguna investigación, porque una empresa citada y sus personeros en un proceso de investigación, por supuesto, pues que más de un oficio deberá darse en función de identificar sus muebles, sus enseres, sus activos, etcétera, etcétera. Sobre otro tema, qué enredo en el que se encuentra el CNE respecto la función electoral en general respecto a la calificación del señor Arauz. Bueno, es que es impensable. Si ellos mismos violaron su reglamento, ya lo del señor Arauz tuvo una advertencia, si se quiere, de parte del vicepresidente del CNE, del señor Pita. Porque cuando ingresa los documentos, se ha de suponer que hoy, además, por las circunstancias que vive el país y el mundo, se implementó el tema telemático, es decir, por internet yo ingreso los documentos. Pero hemos de entender con claridad y sin temor a equivocarnos que un sistema informático debe estar de tal manera expedito que yo por sí y ante sí no podría ingresar pues a inscribir mi candidatura a presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla. No puedo, pues, no está el sistema apto para recibirme y para ese evento. Sí, pero tampoco puedo inscribirme ingresar los documentos para que se tramite la inscripción primero
y luego la calificación, ingresar los documentos para candidato a la presidencia de la República si no me he presentado conforme dice el reglamento que tiene que presentarse a aceptar la candidatura a presidente y vicepresidente un ciudadano, ¿no? Y por supuesto los dos en el mismo acto, y que si no se presenta no existe, y como no existe no puede ser reemplazado. Miren ustedes el embrollo en el que se encuentra. Pero además, pues doña Diana dijo algún momento, y creo que repitió el señor Cabrera, porque no sé si alguien de ustedes ha escuchado el timbre de voz de la señora Acero. Yo ni para votar, ni cuando vota, porque creo que hace alguna acción gestual diciendo sí o no. Sí, supongo que no debe decir sí o no, supongo, pero me permito hacer notar eso. El señor Pita dice: ¿cómo es posible que haya receptado el sistema? Haya receptado los documentos en tratándose de ciudadanos que no están habilitados, pues. Por supuesto, pues. No, así de sencillo. Pero no es que no estaban inhabilitados y que debía suponer el Consejo y que no debía suponer antes de analizar. No, pues. Ya fue clara la manifestación de no ir. Es decir, el señor Correa dijo: no voy. Y me presento de tal manera. Primero, reconoce que hay que hacerlo. Y segundo, no lo hace. Entonces, es una clarísima violación a una norma preestablecida y que no hay forma de evadirla. Pero, ¿a dónde quiero llegar con este tema informático? Recordemos, señoras y señores, que la Contraloría General del Estado hace pocos días, observó el sistema informático del CNE. Pero no respecto del proceso del 21, no, respecto del proceso del 19. Claro, es que primero se cuenta y después se corta, pues. Sí, pues se cuentan los votos y después se cuenta el hecho, a eso me quiero referir, ¿no? Entonces, si la Contraloría dice que ese sistema informático tenía inconsistencias numéricas, a ver, no está diciendo que son inconsistencias respecto de por dónde sale el sol, no, numéricas. Es decir, del conteo de los votos y de los votos cantados en la mesa versus el número de esos votos en ese evento, en esa junta, en ese recinto, que constan en las actas. ¿Y saben qué dijo la señora Tamaín? Y escuché también al señor Cabrera decir lo siguiente, de que no hay presupuesto. A ver, ¿cómo? Que no hay presupuesto para comprar, adquirir e instalar un nuevo sistema informático que esté absolutamente puro y nítido. ¿Es que podemos censurar este sistema? Claro, por supuesto que sí. Usted en su teléfono lo pone en cero, pues. Está absolutamente en cero, está en blanco. Pero sin embargo, técnicamente, de aquí puede sacar las conversaciones y las llamadas desde la hora cero hasta el momento que se requeriría esa información. Así que este es un asunto supremamente difícil. Este es un asunto imposible de que estemos hoy con la preocupación, pero lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Voy a repetir, el vicepresidente del CNE, señor Pita, dijo que no entiende cómo pudieron haber receptado esos documentos. Quiero poner un ejemplo, según cómo le entendí su angustia, pero el ejemplo es de la cotidianidad. Si usted tiene un problema de inquilinato, usted no acude a la sala de sorteos
pidiendo la intervención judicial y procesal, por supuesto, respecto de un problema de inquilinato, poniendo en el escrito, en el encabezado del escrito, de la demanda, señor juez de garantías penales. No lo puede hacer, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no? Es parecido, pues. No está habilitado. Primero, el señor Arauz se presentó a firmar su aceptación de candidato a presidente de la República por el partido número uno, el partido casi digo el partido conservador, el partido número uno, por décadas, desde siempre, por el partido Centro Democrático. Y dice, yo acepto la candidatura. Y de todas maneras aquí traigo la tablet porque mi compañero de fórmula, que finalmente es quien me manda y quien me mete en esto, y a quien le debo decirle al Ecuador que es inocente, a través de este aparatito se va a presentar. Y como si eso fuese poco, la traigo a la hermana, para que a ella pueden hacerle un examen hasta de sangre, ¿no? Deben tener los mismos genes. Entonces, tanto, vuelvo y repito en este asunto que es muy importante. Tanto fue la aceptación a la norma reglamentaria que va y firma. Y evidentemente, pues, queda en inexistencia total la candidatura a la vicepresidencia. Y esa candidatura no se puede dividir. No. Esa es una candidatura unipersonal. Es decir, en la misma papeleta están los dos. No es pluripersonal por listas. No, uno es un candidato, otro es el otro candidato. No, es unipersonal. Y esto tiene varios antecedentes, pues, varios antecedentes. El último del cual el país vivió cierta inestabilidad, decían en 1968, cuando el candidato José María Velasco Ibarra gana la presidencia de la República. Su compañero de fórmula que estaba en papeleta, en distinta papeleta, el doctor Víctor Hugo Sijuret, no ganó las elecciones. Es decir, votaron por el presidente, candidato presidencial Velasco Ibarra, y para vicepresidente votaron por el candidato que era binomio del señor doctor Andrés F. Córdoba, es decir, el jurista guayaquileño, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Ese fue el evento que hizo pensar a los legisladores, al legislador en el concepto amplio, decir, no, pues, la papeleta presidencial debe ser una sola, presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Y en la Constitución del 2008, particularmente por un tema que dice que la función del vicepresidente es única, reemplazar al presidente. No hay más, reemplazar al presidente. Claro, la Constitución de 1978, por la que votamos en referéndum, decía que el vicepresidente tiene una función: presidir el CONADE, es decir, ser el presidente del Consejo de Planificación. Ahí tenía función específica. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.